Bienvenidos. En este capítulo de la biblioteca del profesor Barriga nos vamos a centrar en el expolio napoleónico, ese que se da en el contexto de lo que se conoce como la Guerra de Independencia, es decir, la guerra que libró España contra los ejércitos napoleónicos, los ejércitos de Napoleón Bonaparte, que habían invadido la península a principios del siglo XIX. Este es uno de esos acontecimientos que se estudia mucho en la edad escolar y sin embargo se hace más desde el orgullo patriótico que como la gran catástrofe que supuso para España. ¿Preparados para adentrarnos en este capítulo de la historia? Pues el tiempo empieza ya. Sé que puede parecer una exageración, pero la invasión napoleónica supuso uno de los mayores desastres de la historia de España. No solo supuso una importantísima pérdida de vidas humanas, que sería la mayor de las pérdidas, por supuesto, sino que además desencadenó como una especie de efecto dominó la pérdida de los territorios de la España americana y además la pérdida de un incontable patrimonio artístico que es en lo que nos vamos a centrar en los siguientes minutos. Según el diccionario de la Academia, expoliar es despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad. Por eso podemos decir que la acción de las tropas francesas y sus generales durante la invasión de España fue un auténtico expolio. Pero la verdad es que no tuvo lugar solo en España, sino que el expolio también lo practicaron las tropas de Napoleón en otros lugares, como por ejemplo Italia, porque no solo conquistaban los territorios, sino que se empeñaban o se afanaban en apoderarse de cuanto encontraban de valor en aquellos lugares. Es verdad que Napoleón y sus generales eran hijos de la Ilustración. Napoleón había leído a Voltaire y a Rousseau y a los enciclopedistas y creían firmemente en el ideal ilustrado de desterrar la ignorancia gracias al conocimiento y la razón. Pero creían también, además, que Francia tenía un papel esencial en la conservación y la difusión de la cultura, una especie de misión histórica, a la que estaban ellos también llamados. Este concepto de conservación era sin duda diferente del que podemos tener hoy nosotros, pero ya revelaba un gran interés por el conocimiento del mundo y por una cierta preservación de los objetos valiosos del pasado. Así las cosas, todavía en el siglo XVIII, concretamente en 1796, Napoleón inicia lo que se conoce como la primera campaña de Italia. Y vamos a hablar antes de esta campaña italiana y del expolio que se produce a raíz de esta campaña para que podamos entender bien el precedente de lo que luego será el expolio español. Bonaparte todavía no era el emperador en el que se convertiría después, sino un militar de alto rango al servicio de la República Francesa. Era, como sabéis, de origen corso, había nacido en Córcega, pero después de una fulgurante carrera en el ejército había conseguido ser una personalidad en Francia, una personalidad celebérrima. Entonces recibe el encargo de invadir la bota de Europa, una empresa militar muy exitosa a través de la cual Francia se apoderó del norte del país transalpino, llegando casi a las puertas de Roma. Para evitar la invasión de la Ciudad Santa, las autoridades vaticanas le ofrecen 100 obras de arte y, por supuesto, Napoleón las acepta. Del norte de Italia, los franceses se llevan obras de autores tan célebres como Veronés, Rafael, Tintoretto o Tiziano, que seguro que os suenan. Y todas estas obras las trasladan a París, que para ellos era el centro del mundo y debía ser el centro del saber mundial. La idea ilustrada era crear un gran museo y de hecho en 1803 se pone ya en marcha el Museo del Louvre, cuando Napoleón Bonaparte era todavía cónsul, para intentar concentrar allí toda esa belleza artística para el deleite de los franceses especialmente. Posteriormente, una vez que Bonaparte se autocorona emperador, el recinto cambia su nombre por Museo Napoleón, pasa de ser Museo del Louvre a Museo Napoleón, pero el fin sigue siendo el mismo, concentrar obras de arte de todo el mundo conseguidas en las conquistas. Para poneros un ejemplo que os sirva para ubicar bien el expolio italiano, una de esas obras robadas en Italia, concretamente en el monasterio de San Giorgio de Venecia por las tropas francesas, y que nunca se llegó a devolver y que se puede contemplar actualmente en el Museo del Louvre, es la titulada Las bodas de Caná, de Paolo Veronese. Un cuadro espectacular, si lo buscáis en internet y ponéis Paolo Veronese
Las bodas de Caná lo vais a poder ver, es un cuadro de grandísimas dimensiones con un colorido magnífico, que fue expoliada y que todavía se exhibe, como decimos, en el Museo del Louvre. ¿Y por qué no la recuperó Italia tras la derrota de Napoleón? Bueno, pues porque el entonces director, el director que ocupó ese cargo después de la derrota de Napoleón, Vivant Denon se llamaba, argumentó que la obra estaba muy deteriorada y que podría estropearse en el camino de vuelta, y negoció con las autoridades italianas el intercambio por otra obra de un autor francés llamado Charles Lebrun y titulada Festín en la casa de Simón. Es una obra que retrata una escena de María Magdalena en casa de un fariseo. Bueno, pues este es un claro caso de éxito tras el expolio, porque sin desmerecer a la obra de Lebrun, que es un magnífico cuadro, el cuadro de Veronés es una joya del arte universal y un cuadro además de unas dimensiones muchísimo mayores. Así que si vais al Louvre, que es como se comenzó a llamar el museo tras el destierro de Napoleón, podéis ver esta magnífica obra de Veronés, fruto del expolio. Tras estas campañas, tras la campaña de Italia y otras como la de Egipto, tras Napoleón se convierte en dictador y posteriormente en emperador de Francia y se dispone a conquistar media Europa. Es en ese contexto en el que se produce entonces el expolio artístico de España durante la Guerra de la Independencia, que para que la ubiquéis temporalmente de una manera más exacta tuvo lugar entre 1808 y 1814. Vamos a recordar así con un brochazo muy rápido cómo empieza esta guerra. Si recordáis, en 1808 más de 65.000 soldados franceses del ejército de Napoleón habían entrado en España con el fin de invadir Portugal, que era aliado de Inglaterra, y Inglaterra era un enemigo de Francia. Entonces se desencadenan una serie de acontecimientos. Las tropas francesas se asientan en España, los españoles se empiezan a poner nerviosos ante lo que claramente se empieza a revelar como una ocupación militar. Napoleón consigue que el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII renuncien al trono, y en medio de ese caos, Napoleón nombra a su hermano José Bonaparte rey de España, y de esa manera España se convierte de forma oficial en un estado títere de la Francia imperial. Una vez en el poder, el nuevo rey, José Bonaparte, conocido por el pueblo de forma despectiva como Pepe Botella, que al igual que su hermano también estaba imbuido de las ideas ilustradas, decide crear un museo a la manera del museo que su hermano estaba organizando en París. Decide crear un museo en Madrid. Para hacer ese museo josefino que aglutine lo mejor del arte español, se empiezan a acumular obras procedentes de toda España en almacenes de grandes ciudades españolas. Y esta acumulación de obras de arte se realiza gracias, entre otras cosas, a que los militares franceses estaban muy aleccionados y que el rey adopta una serie de medidas que favorecen además el expolio. Por ejemplo, el 18 de julio de 1909 se suprimen las órdenes religiosas masculinas y por tanto todos los bienes, obras de arte, bienes inmuebles, monasterios, la orfebrería, todo pasa a manos del Estado. Por otro lado, como decimos, los militares, los generales, se afanaron en la tarea de incautar todo lo que vieran de valor, para mandarlo al Museo Josefino y para su bien personal. Era una especie de aliciente para las tropas quedarse con la rapiña, con lo que pudieran robar a su paso por la península. Pero ¿cómo sabían ellos, especialmente los militares de alta graduación, los que comandaban tropas, qué cosas tenían valor de lo que iban encontrando? Pues los franceses utilizaron un sistema de selección de obras de arte valiosas tan sencillo como coger el diccionario histórico de las bellas artes que había sido creado por C.A. Bermúdez, y con ese catálogo iban por las iglesias, monasterios, palacios, requisando cuadros y obras de arte de valor. Era así de sencillo. Sus principales fuentes de expolio fueron las colecciones reales, o sea, es decir, todos los palacios que los Borbones habían abandonado cuando Napoleón se los lleva cautivos a Francia, las casas de los aristócratas, especialmente de los aristócratas que habían decidido no ser leales a José I y empezaron a huir a Cádiz o se unieron al ejército rebelde, los conventos y los monasterios y las casas particulares, porque también, a pesar de que se llevaban objetos de menos valor, también en las casas particulares los franceses rapiñaron.
Para poneros unos cuantos ejemplos de lo que supuso el expolio napoleónico, vamos a empezar con un cuadro que a todos os sonará. Y si no os suena, os animo a que lo busquéis rápidamente en internet y de esa manera lo veáis fácilmente. Vamos a hablar en primer lugar del famoso cuadro de Velázquez, La Venus del Espejo. La Venus del Espejo es un cuadro que estaba en España. Lo tenía Godoy, el valido de Carlos IV, expuesto en su casa para su disfrute personal. Era un cuadro que no se exhibía en público, pero estaba en la residencia privada de Godoy. Y allí lo encuentran las tropas francesas, y después de pasar por las manos de Frédéric Quilliet, que era un marchante que acompañaba a las tropas francesas con bastante pocos escrúpulos, este se lo vende después a otro marchante, a George Wallis, y empieza a dar una serie de vueltas hasta que termina finalmente en la National Gallery de Londres, que es donde se expone hoy día. No fue el único caso. Vamos a hablar ahora del caso de un militar, el mariscal Jean de Dieu Soult, S-O-U-L-T, que se dedicó a la rapiña sistemática de obras de arte. Jean de Dieu Soult, el mariscal Soult, probablemente sea el gran depredador artístico de la época del expolio. Era sin duda un buen militar, eso está fuera de toda duda. De hecho, fue uno de los mariscales que derrotaron a las tropas austríacas y rusas en la batalla de Austerlitz, pero como otros muchos seres humanos, además de ser buen militar, tenía otra cara, en este caso la cara dura del expoliador, porque tenía además una técnica depurada para este trabajo de llevarse obras de arte de España. La técnica de Soult consistía en llegar a una mansión o un palacio o un convento, localizar la obra de arte en cuestión que le interesaba, quitar los lienzos de los marcos, desmontarlo de los bastidores, no lo hacía él, por supuesto, lo hacían las tropas que comandaba, y enviarlos a Francia para su colección personal. La colección personal que atesoró Soult fue impresionante, tan impresionante que tras la guerra, ya cuando regresó Fernando VII como rey de España, las autoridades españolas intentaron que Soult devolviera la obra, pero este se negó. También se le ofreció dinero, pero pedía cantidades imposibles de afrontar, dinero como restitución de alguna manera de lo que había robado. De hecho, se dice que también se intentó demandar en Francia al propio Soult, pero se desistió de la idea porque tras el destierro de Napoleón, Soult siguió siendo un personaje muy importante de la política francesa, no corrió la misma suerte que el emperador, corrió una suerte muchísimo mejor. De hecho, murió tranquilamente en su palacio. Algún cuadro llegó a vender Soult en vida, como el titulado Curación del paralítico en la piscina, que fue uno de los que rapiñó en España, un cuadro famosísimo de Murillo, que fue vendido al coleccionista de arte inglés Buchanan y que actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres. Pero a pesar de estas ventas de obras de arte, Soult falleció en su residencia del castillo de Solberg rodeado de cuadros españoles. A su muerte, sus herederos subastaron su colección, que constaba de 163 cuadros, de los que 110, nada menos que 110, eran españoles. Y se hicieron, por supuesto, multimillonarios. Muchos de estos cuadros de la colección Soult están hoy repartidos por todo el mundo. Otro ejemplo interesante es el del cuadro La Dama del Abanico. También lo podéis buscar en internet. Es un cuadro de Velázquez que fue pintado en torno al año 1635 y que tras la Guerra de la Independencia, este retrato femenino se localiza en poder de otro hermano de Napoleón, de Lucien Bonaparte. Era hermano de Napoleón y de Pepe Botella, de José I, y que era muy aficionado al coleccionismo. Bueno, pues este cuadro se vende en Londres en 1815, luego es adquirido por un español, que luego lo vuelve a vender en 1843, que es comprado por un banquero francés de origen alemán, James Meyer de Rothschild, de los Rothschild o Rothschild de toda la vida, los famosos banqueros judíos. Luego en 1872 la Dama del Abanico lo compra un coleccionista británico llamado Richard Wallace, que es secretario del cuarto marqués de Hereford, y el marqués de Hereford, se lo deja a la viuda de su secretario, y esta a su vez le deja la colección del marqués, incluyendo el cuadro de la Dama del Abanico, al Estado inglés en 1897. Y desde entonces el cuadro de la Dama del Abanico se puede visitar en Hereford House,
que es ya convertido en museo, que es donde se puede visitar también hoy día. Bueno, habéis visto 3 ejemplos de este expolio, 2 cuadros concretos y luego el ejemplo del mariscal Soult. Y quizá alguno esté pensando que, bueno, que esto se trató sobre todo de una maniobra de los generales o de los militares franceses, pero que el rey José, al que algunos le tienen todavía hoy una cierta devoción, fue ajeno a este expolio. De hecho, todavía hay mucha gente que considera que el rey José fue un buen rey, que emprendió reformas muy necesarias, nada que ver con los Borbones anteriores. No quiero yo defender a Carlos IV ni a Fernando VII, pero desde luego José I fue, en lo que se refiere a las obras de arte, un expoliador. Un ejemplo del expolio de José I, de lo que se llevó José I de España, una vez que perdieron la guerra los franceses y tuvo que regresar a Francia, es el de la perla llamada la peregrina. ¿Vale? La perla peregrina es una perla que fue descubierta en Panamá en 1515 y enviada a Felipe II, que era quien gobernaba entonces en nuestro país. Hasta la Guerra de la Independencia, esta perla permanece en el joyero de los reyes de España y es exhibida, de hecho se puede ver en cuadros de diferentes monarcas españoles, cuadros que los retratan, quiero decir. José Bonaparte la encuentra en España y se la regala a su esposa Julia Clary. Posteriormente José se separa de su esposa y se la regala a su amante, con quien se traslada a vivir a Estados Unidos después de la derrota napoleónica. Tras esto, se la deja en herencia a su sobrino Napoleón III. Y en 1848 Napoleón III le vende la perla de la peregrina al marqués de Abercorn. En 1914 Abercorn se la vende a una joyería inglesa y al parecer pasa por las manos de un par de coleccionistas más hasta que en 1969 la perla sale de nuevo a subasta en Nueva York y la adquiere el actor Richard Burton para regalársela a su pareja, la también actriz Elizabeth Taylor, quien la lució a lo largo de los años 70 y 80 en un sinfín de ocasiones. También lo podéis buscar en internet, si ponéis Elizabeth Taylor perla la peregrina lo podréis ver. Finalmente en 2011 esa perla, que pertenecía al patrimonio de los reyes de España, volvió a salir a subasta y alcanzó los 9 millones de euros. Y solo eso se llevó el bueno de José Bonaparte, podéis estar preguntándoos. Bueno, pues desde luego intentó llevarse mucho más. Lo que pasa es que no lo consiguió del todo, ya que su convoy fue incautado cuando intentaba salir de nuestro país. Concretamente, para entender esto del convoy que le incautaron a José I en su huida, tenemos que situarnos en el 21 de junio de 1813. Momento en el que tiene lugar una de las últimas batallas de la Guerra de la Independencia, la conocida como Batalla de Vitoria. En la capital alavesa, las tropas francesas que están de retirada de la península son interceptadas por un continente de tropas hispano-británicas que contaban también con apoyo portugués y que estaban lideradas por el duque de Wellington, que todavía no había sido nombrado duque y era conocido como Arthur Wesley. Este militar se había adelantado a la caravana del rey José y no llegó a entrar en choque con las fuerzas españolas directamente, pero sí pudo detener la caravana que intentaba salir de la península. De entre las obras de arte que se marchaban en el cortejo de José Bonaparte, Wellington se quedó con más de 80 de estas obras. Las obras iban, cuando hablamos de un convoy, hablamos de carretas llenas de obras de arte, que fue lo que logró incautar el duque de Wellington. Wellington se las lleva a Inglaterra, las traslada a Inglaterra, pero Wellington era un hombre de honor y tras hacer inventario escribe al rey Fernando VII, que es quien reina en España tras la derrota napoleónica, comunicándole que quería devolver las obras a España. Sin embargo, la respuesta de Fernando fue simplemente alucinante. Le respondió en una carta con la siguiente frase textual: Su Majestad, conmovido por vuestra delicadeza, no desea privaros de lo que ha llegado a vuestra posesión por cauces tan justos como honorables. Esto es lo que le respondió Fernando VII
a Wellington cuando intentó devolver las obras de arte a España. ¿Qué pasó? Que Wellington, lógicamente, aceptó el regalo del rey Fernando VII y se las quedó. Pertenecieron a su patrimonio personal y ahora mismo se pueden visitar en lo que se conoce como la Wellington Collection, que es la colección procedente del patrimonio de Wellington, que se puede visitar en el palacio londinense de Apsley House, que es la antigua residencia de este duque. Estos cuadros, los cuadros de la colección Wellington, no son cualquier cosa. De hecho, de este convoy que incauta Wellington, que se intentaba llevar José I y que hoy se puede visitar en su antigua casa, en Apsley House, hay, por ejemplo, 4 Velázquez entre estos cuadros. El Aguador de Sevilla, que recordaréis que es un cuadro de juventud del pintor sevillano, un retrato masculino, el cuadro titulado Dos jóvenes a la mesa, también un cuadro de juventud, y uno de los 2 retratos del Papa Inocencio X. Pero además del cuadro de Velázquez, también podemos encontrar un Tiziano, Danae recibiendo la lluvia de oro, o 2 cuadros de José de Rivera, o sea, una colección impresionante que José I trataba de sacar de España, que Wellington incauta, que nos la intenta devolver tras la guerra de la Independencia y que Fernando VII, que era un rey muy particular, por no decir otra cosa, decide regalar. Pero ahí no queda la cosa en lo que al convoy de José I se refiere, porque en este convoy iba también uno de los cuadros más famosos de la historia del arte y que seguramente os va a sorprender. En el convoy iba también el famosísimo cuadro del matrimonio Arnolfini de Van Eyck. Y es que este cuadro pertenecía a la Casa Real de los Austrias y con el cambio de dinastía pasa a la Casa de Borbón. Sabemos que el cuadro, porque está documentado, estuvo en el Alcázar de los Reyes en Madrid y que al igual que otras obras es rescatado en el incendio que tuvo lugar en el Alcázar en 1734. En 1794, es decir, pocos años antes de la invasión napoleónica, se documenta de nuevo en el Palacio Real de Madrid, en ese palacio que se construye sobre los cimientos del antiguo Alcázar. Y es verdad que desde ese momento se le pierde la pista, pero de repente aparece en Londres en propiedad de un militar escocés llamado James Hay, H-A-Y. Por supuesto, Hay negó siempre que él hubiera conseguido este cuadro en España y se inventó una historia muy rocambolesca. Decía que él había sido herido en Waterloo, en la batalla de Waterloo, luchando contra Napoleón y que luego le trasladaron a Bruselas a curarse de sus heridas y según Hay, en el lugar, en un edificio en el que estaba siendo curado en Bruselas, vio el cuadro colgado y se lo compró a su dueño, es decir, una trola, una mentira, una bola, como quiera usted llamarlo, tremenda. Porque lo más probable, lo que piensan los historiadores, es que además de haber luchado en Waterloo, antes hubiera estado en la batalla de Vitoria y que lo cogiera de los cuadros que iban en el convoy del rey José, uno de esos que se le escapó a Wellington, porque el convoy del rey José fue rapiñado también por otros militares, aunque Wellington acaparó una parte muy importante de ese convoy. Después de eso, el cuadro sigue dando vueltas por Inglaterra, el cuadro del matrimonio Arnolfini, hasta que lo compra la National Gallery de Londres, que es también donde se puede contemplar ahora mismo, como otras obras de las que ya hemos hablado, fruto de ese expolio. ¿Y qué pasó tras el expolio? Bueno, pues a partir de 1815 se empiezan a reclamar las obras de arte. Como hemos visto antes, Italia las reclama y también las reclama España y otras naciones europeas en las que los franceses también habían expoliado. Y aquí, en esta reclamación, va a jugar un papel destacado el general Miguel Ricardo de Álava. Miguel Ricardo de Álava es un héroe de la Guerra de la Independencia, hoy día desgraciadamente bastante olvidado y amigo personal de Wellington. Álava es nombrado embajador en París después de la guerra y desde esa posición reclamará las obras, pero las autoridades francesas del momento tampoco se lo van a poner nada fácil, porque el entonces director del museo, como hemos visto,
Como dijimos al principio, era un tipo bastante sibilino y no quería poner las cosas fáciles a los reclamadores de obras de arte. Finalmente, Álava, después de mucho esfuerzo, consigue, junto con un grupo de soldados españoles, entrar en el Louvre y sacar algunas de las obras expoliadas y traerlas de vuelta a nuestro país. Álava, como decimos, es un personaje ya hoy bastante olvidado, pero que merece todo nuestro reconocimiento, porque no solo luchó en la Guerra de la Independencia por expulsar a los franceses, sino que contribuyó decisivamente a la recuperación de una parte de la obra perdida en el expolio. Sin embargo, a pesar de estos intentos, otra gran parte de nuestro patrimonio artístico quedó disperso para siempre en museos y colecciones de todo el mundo. Para ir concluyendo, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, pues yo creo, por supuesto, que los expolios no son buenos. Ojalá no se produzcan. Pero creo que hay que entender el contexto en el que se dieron. Claro, ahora es muy fácil coger un avión y estar unas horas frente a la Acrópolis contemplando los templos griegos. Pero en otro tiempo estos viajes eran larguísimos y costosísimos y la única manera de conocer las bellezas arqueológicas era verlos en dibujos o contemplarlas en un museo. Por eso es entendible, ojo, no lo estoy justificando, que las grandes potencias se llevaran a su metrópoli las joyas del pasado de otros países. No digo que esté bien, siempre va a estar mal, pero hay que entender la mentalidad de la época. Si los españoles no se hubieran llevado a la península joyas y reliquias de los pueblos americanos conquistados, ¿quién habría creído que habían llegado a un nuevo mundo? Claro, hay que ponerse en la piel de aquellos hombres. Insisto, no digo que esté bien, sino que hay que entenderlo en su contexto. Por supuesto sería mejor que el penacho de Moctezuma, por poner un ejemplo, estuviera en un museo de México en lugar de en un museo de Austria, que es donde está ahora. Y entiendo que México reclame legítimamente el penacho de Moctezuma, que los españoles se llevaron de México, pero entiendo también que los austriacos no quieran devolverlo, porque lo consideran también ahora parte del patrimonio de su país. Como español, os confieso que me encantaría recuperar la Venus del Espejo de Velázquez y verlo expuesto en un museo de mi país, o el cuadro del matrimonio Arnolfini, pero también me gusta que el genio español sea exhibido en un importante museo británico y pienso, quizás esté equivocado, por supuesto estoy abierto a escuchar otros puntos de vista que podéis dejar en los comentarios, que tiene quizá más sentido luchar por defender lo que ya tenemos, por conservar el patrimonio y por seguir descubriendo nuevos tesoros. También luchar, por supuesto, porque cada vez más personas tengan la oportunidad de coger un avión para plantarse en cualquier lugar del mundo y descubrir las maravillas del arte. Y finalmente, para terminar este capítulo, como siempre, un par de recomendaciones literarias. En este caso, un ensayo y una novela. El ensayo, en primer lugar, se titula Patrimonio en conflicto, memoria del botín napoleónico recuperado 1815-1819. Ese es el título. Está editado por la Diputación de Álava y lo firman Alejandro Martínez y Esperanza Navarrete. En ese ensayo podéis entender mucho mejor lo que supuso el expolio napoleónico a nivel patrimonial. Y la novela que os quiero recomendar forma parte de la serie de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós y se titula El equipaje del rey José. Y ahí se cuenta muy bien lo que sucedió en la batalla de Vitoria y lo que sucedió con el convoy de Pepe Botella que intentaba llevarse los cuadros y las obras de arte de nuestro país. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando al otro lado. Si os ha gustado no os olvidéis de darle a like, de activar campanita y de suscribiros al canal. Muchas gracias por vuestra compañía, un abrazo y espero veros pronto en otro capítulo de la Biblioteca